que proteínas que son capaces, que son receptores de membrana, están en membrana del linfocito, y son capaces de reconocer células propias del cuerpo. Entonces, cuando ese complejo de histocompatibilidad falla, es cuando se desencadena también la respuesta inmunodepresiva, y es lo que también, no, puede ser autoinmune o también puede ser inmunodeficiencia, ya sea adquirida o exactamente. Cuando hay fallas, cuando hay algún tipo de lesión de este sistema, este complejo mayor de histocompatibilidad, entonces hay que tener muy en cuenta que personas que tengan algún tipo de respuesta inmune, tipo de inmunosupresión o tipo autoinmune pueden tener problemas de este tipo. Es decir, el VIH, por ejemplo, lo que hace es precisamente también neutralizar un poco el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, las células no son capaces de reconocer y termina, además de tener un problema de un sistema de inmunodeficiencia, termina también teniendo un proceso autoinmune, porque el VIH puede conllevar a eso, a un fenómeno autoinmune. Bien, ahora miremos algunas fisiopatologías del sistema inmunológico. Veremos tres características que son las siguientes. Hay unas patologías unas lesiones, que son lesiones por hipersensibilidad. Ahorita andamos un poco más en ello. Lesiones por hipersensibilidad, los síndromes de inmunodeficiencia y los síndromes de autoinmunidad. Bien, en el caso de las lesiones por hipersensibilidad, podemos decir que son respuestas inmunológicas que se producen en un organismo previamente sensibilizado. Cuando yo hablo de sensibilizado, significa que ya el patógeno ha entrado y ha hecho que se empieza a dinamizar todo el fenómeno inmune. Y que esa respuesta provoca muchas veces daño tisular o celular. Por ejemplo, en algunas respuestas de tipo necrótico frente a bacterias, o algunas respuestas de tipo tisular o celular, más tisular, sobre todo en ataques virales, ¿no? El ébola, por ejemplo, es uno de los, creo yo, que de los virus más letales que ha podido aparecer. No es de ahora, es viejito ya el hombre, pero ahora está de moda, pues, así como las canciones estas de los reggaetones también, el ébola se puso muy de moda. Entonces, no es nuevo, sí, los reggaetones tampoco son nuevos, son viejos. Los reggaetones puertorriqueños. Bien, esos tipos de lesiones de hipersensibilidad existen de 4 tipos. Están los de tipo 1, es decir, lesiones de tipo inmediato, la citotóxica, la dada por inmunocomplejos, o las tardías. Bien, en cuanto a las lesiones tipo 1, de hipersensibilidad tipo 1, se caracterizan, y ahí vamos a mirar una cosa. Primero, miremos lo que está allí. Eso es propio, por ejemplo, de un fenómeno alergénico, por ejemplo. Se forma un anticuerpo específico que es de tipo IgE. Ese anticuerpo lo que hace es fijarse a células particulares como son los mastocitos o basófilos, dependiendo. Y dice mastocito y basófilo, ¿por qué? Que cambian de acuerdo al sitio. Porque cambian de acuerdo al sitio. En un lado está en tejido y en otro lado está en sangre. Pero al unirse allí, al unirse a receptores de basófilos o de mastocitos, lo que hacen es activar una respuesta antiinflamatoria. Entonces, en este caso, la respuesta antiinflamatoria trae como consecuencia todas las manifestaciones, no solamente la inflamación, sino también puede ser necrosis de la región, por ejemplo. Bien, si miramos entonces en esta gráfica, tenemos que la inmunoglobulina E activa entonces mastocitos y basófilos, y eso a su vez lo que hacen es liberar sustancias mediadoras. ¿Cuál sería esa sustancia mediadora? Histamina, interleuquina, sustancias inflamatorias y antiinflamatorias. Y esas sustancias, esa liberación de sustancias, pues se ve manifestado
en algunas sintomatologías como las que hemos traído, tromboespasmos, edema, trombos o la liberación de enzimas que lo que proteínas que lo que van a hacer es desdoblar algunas proteínas y demás. Entonces, ¿cómo? Sí, claro, hay una liberación de enzimas o necrosis. O necrosis, que rompe la célula, la rompen y esa ruptura hace que salga líquido, un flujo celular citoplásico y hace que entonces se pegue por todo el señor. La pancreatitis. Sí, o en cualquier tipo de necrosis. Cirrosis. Bien, eso es lo que sucedería, por ejemplo, en el tipo alergénico. Lo que ustedes ven primero es la molécula la estructura de un alergeno, ya no sé cómo se llama, y esa estructura de alergeno se va a encontrar entonces con una célula de defensa que tiene unos receptores o que produce unos anticuerpos, unos receptores. ¿Se acuerdan que les decía que los anticuerpos tienen diferentes epitopes o zonas de unión? Es decir, en esta zona de unión, donde se va a anclar esta estructura, esta molécula, o tiene otros tipos de unión. En este caso se puede decir que es un anticuerpo de tipo monoclonal. Está reconociendo una molécula específica. El antígeno que tiene el epítope, ¿no? Y el parátope está en el anticuerpo. ¿El qué? Parátope. Parátope. Ahora, esos antígenos, al momento de tener la recepción de esos anticuerpos, cuando tienen la recepción del antígeno, lo que hace es producir entonces un metabolismo. En este caso, este metabolismo está dirigido a la liberación de histamina para ser atacado, entre otras cosas, ¿no? Otras señalizaciones celulares. Y entonces ya se ven las manifestaciones clásicas. Ahí en el muñequito podemos encontrar podemos mirar las diferentes afecciones que hay, desde la fiebre del heno hasta las alergias por condiciones de tipo alimentario. Personas que se comen un pescado y al día siguiente ya lo encontramos en el barrio de los acostados. No, sí, si no se cuida bien, personas que se lo han llevado eso, de verdad se van a apropiar visual. ¿Ah? Sí, alérgico a los mariscos. Mariscos con eso. Me salió el costeño ahí. Bien. Así como la urticaria, el asma, pues, o la fiebre leve. Bien. Ahora, si vemos, por ejemplo, las lesiones tipo 2, las lesiones de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxicas, ustedes miren una cosa. Vamos a ver, antes de ir aquí, vamos allá. Se producen, ya voy con lo anterior. Se producen anticuerpos de tipo IgG o IgM, cualquiera de los dos. Ambos sabemos que son al complemento. Entonces, cuando se producen esos anticuerpos, se activa el complemento. Y ese complemento, por medio de una opsonización, o mediada por una opsonización, permite una fagocitosis, por un lado. ¿Cierto? Pero por otro lado, también permite una citotoxicidad directa. Es decir, la IgG o IgM lo que hace es activar el complemento para que este complemento libere a su vez toxina. Es decir, aquí hay una respuesta de qué tipo. ¿Qué tipo es la respuesta aquí? ¿Celular? ¿Y aquí? Entonces, tiene esta capacidad de producir una respuesta humoral o producir una respuesta de tipo celular. Y vuelvo entonces aquí, entonces se caracteriza por la formación de anticuerpos que reaccionan contra antígenos en la superficie de la célula. Bueno, y hay una activación del complemento y la lesión es provocada directamente por fagocitosis, es decir, el complemento hace que se produzca una enfermedad de fagocitosis. Es una reacción directamente, típicamente celular. Y la otra es más humoral, es decir,
producen sustancias, no precisamente tienen que ser anticuerpos, sino de tipo linfokina, que producen una citotoxicidad. Bien, las de tipo 3 o inmunocomplejas, ahí quítenle el dióxido de azufre, la antes. Se caracteriza entonces por la formación de inmunocomplejos circulantes no solubles, es decir, sustancias inmunes muy complejas, mezclas de sustancias de estructura inmunológica que se depositan en los tejidos, y esto desencadena por ayuda del sistema de complemento. Fíjense que el sistema de complemento está metido en todo. Es el colabolambón, el placebo. Y esta unión o todo este mecanismo hace entonces que se produzcan procesos inflamatorios y daños tisulares. Es decir, hay procesos muchas veces necróticos. Son actividades inmunológicas en donde están comprometidos el tejido y ya se provoca más un efecto de tipo necrótico. Sí, puede ser un tipo inmunocomplejo, porque tiene que relacionar muchos tipos de estructuras inmunológicas que se pueden tener, estar mezclando, produciendo a la vez todo, para poder atacar y poder mirarse el problema. Y las cardías, o tipo 4, estas se caracterizan por los siguientes tipos. Primero, que no se interviene, que no requiere de la intervención de anticuerpos, es decir, es una respuesta netamente celular. Actúan las linfoquinas en este caso, que lo que hacen es activar a los linfocitos T para que a su vez activen a macrófagos y a fibrocitos. Entonces vamos ahí al proceso de fagocitosis o el proceso de citotoxina. Emitir o liberar sustancias para que puedan hacer inciso en las células o elementos externos. Bien, el síndrome entonces de inmunodeficiencia tiene que ver cuando un organismo no puede dar respuesta inmune a un patógeno o cuando es atacado. Esas pueden ser de dos formas, congénitas o adquiridas. Son congénitas cuando, por ejemplo, el individuo tiene una ausencia de linfocitos desde el tiempo de desarrollo, no hay proceso de linfocitario, o un déficit de la maduración del linfocito externo. Es decir, que una persona como la que hablábamos ahorita, que se le elimine el timo, se le extirpe el timo intrauterina de manera intrauterina, cuando nazca pueda que tenga entonces un tipo de autoinmunidad de tipo congénito. Bien, adquirida, por ejemplo, en infecciones, en tratamientos inmunosupresores, síndromes nefróticos tienden a producir una supresión, a malnutrición o las neoplasias de tipo linfóide. En el caso de los síndromes de autoinmunidad, entonces, igual son aquellos síndromes en donde el organismo ha perdido capacidad ya de reconocer las células propias, las células extrañas, y rompe ese concepto de lo que significa sistema inmune, ¿no? Que es reconocer lo propio de lo extraño. Las causas de esta autoinmunidad pueden ser variadas, dentro de las cuales podemos encontrar la modificación de moléculas. Justamente hay síntesis de proteínas que cambian la estructura molecular de la membrana. Existen reacciones cruzadas a nivel de inmunología. Una reacción cruzada se da cuando el anticuerpo es capaz de reconocer diferentes antígenos al tiempo, tomándolo como si fuera o reconociéndolo como algo extraño. Lo digo, por ejemplo, a nivel de laboratorio.
tengo una molécula como la de adenocorticotrópica, hormona adenocorticotrópica, y yo quiero saber o quiero identificar esa hormona en una célula específica, yo hago una prueba, una técnica que se llama inmunohistoquímica o inmunocitoquímica. Si yo quiero saber si mi anticuerpo es específico, y por eso quiero que entiendan, para que entiendan un poquito lo de reacción cruzada, si yo quiero saber si mi anticuerpo es específico, yo hago unas pruebas histológicas. Entonces, primero pongo una célula que produce ACTH. Aquí pongo una célula que produce endorfina. Y aquí pongo una célula beta endorfina y aquí pongo una célula que produce somatostatina. Si yo le pongo a las células que producen ACTH mi anticuerpo, me la va a reconocer. Si yo le pongo a mi anticuerpo, lo marco, o pongo mi anticuerpo en beta endorfina, también lo va a reconocer, porque son de la misma familia. Pero si yo pongo en la somatostatina, no me lo va a reconocer. Espero que no me lo reconozca. Si me lo reconoce, estamos hablando de una reacción cruzada. Lo mismo sucede en el cuerpo. Porque pues, lo que está pasando allí es que el organismo está diciendo, ¿qué han dicho? Las células sufren de una amnesia temporal como la que me da miedo en juicio. ¿Tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Tú me pareces extraño. Aléjate o te quiero. Y termina dándole un libro. Pero es por eso. Porque no es capaz de reconocerlo. Y muchas veces ocurre eso también porque el complejo mayor de histocompatibilidad tampoco está sirviendo de mucho. Entonces termina la persona con ataques celulares a sus propias células. También lo podemos encontrar cuando hay antígenos de existencia tisular, es decir, a nivel de tejido hay unos antígenos que se parecen mucho a las moléculas y a moléculas del organismo, pero son atacadas por nuestros anticuerpos. Entonces, después que reconocen eso, empieza a atacar todo lo que va por ahí con unas condiciones químicas muy similares. Por ejemplo, recuerden que las células tienen memoria. Entonces, Marilyn, por ejemplo, está aquí ahora y nosotros salimos a preguntar, pero Marilyn vuelve, se va al salón y entra con otra cara. Sin embargo, esa otra cara yo sigo reconociendo. Y yo digo, Marilyn, te sale. Ataco, sale. Pero ya no me queda memoria ahí que Marilyn fue atacada por la cara de otra persona. Pero resulta que la cara de esa otra persona es la cara de un familiar mío. Cuando ese familiar mío entra, yo no distingo si es Marilyn o no es Marilyn, y lo ataco. Eso es una respuesta autoinmune. ¿Qué es lo que sucede con el antígenos de existencia? Queda en memoria celular, y esa memoria celular, como tiene características muy similares a las células corporales del organismo, entonces lo que va a atacar a esta misma célula. Suele pasar en algunas enfermedades, por ejemplo, como el lupus eritematoso. O por ejemplo, hay otra enfermedad autoinmune que es la encefalitis límbica autoinmune. Para diagnosticar este tipo de enfermedades, uno lo que tiene que hacer es anticuerpos anti esos antígenos. Entonces, por ejemplo, en este caso de una encefalitis límbica autoinmune, lo que tocaría hacer es anticuerpos antineuronales. Es decir, atacar anticuerpos que atacan a las células neuronales. Si esos anticuerpos se me revelan, yo digo, mira, hay una respuesta autoinmune. ¿No me entendieron? ¿O sí me entendieron? Si no, yo lo explico de otra manera. Por ejemplo,
La neurona de cabello rizado y la neurona de cabello liso, es decir, la rubia y la morena. ¿Bien? La rubia es letal, pero como son neuronas todas, entonces la rubia es letal. Y la rubia le está atacando a la morena. Y al atacar a la morena le está produciendo una sintomatología. Voy a la clínica. Paciente que me llegó porque se desplomó. Tiene dolor, tiene cefalea, dolor en el cuello, pero ahora tiene pulsación en el cuello, presión alta, y usted dice, mira, un ACV. Entonces dicen ustedes, corran. Pueden ser dos cosas, un accidente cerebrovascular o una meningitis. Ustedes primero descartan el accidente cerebrovascular. Entonces corran y llévenla para el TAC. Hicieron un TAC normal. Al día siguiente nos hagámosle la resonancia, hicieron la resonancia normal. Hagámosle función lumbar y descartemos que sea una meningitis bacteriana o viral. Le hacen función lumbar normal. Pues el paciente duró 15 días sabroso, comiendo sabroso en el hospital. Sobre todo sabroso en el hospital. Se fue a su casa. 3 meses después llega el mismo paciente y le toca atenderlo a ustedes. Por la sintomatología dada más otra. Entonces llega el paciente con alguna sintomatología esquizofrénica, irritado, y te dice el familiar, no, que estos días lo está deprimido. Vuelve usted y dice, ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, ustedes como médicos dicen, bueno, la única es hacerle, y le mandan a hacer una de anticuerpos personales. Si es positivo, encuentran a la rubia. ¿De acuerdo? Si es negativo, solo encuentran a la morena. Pero como encuentren a la rubia, por ahí dicen, miércoles, hay neuronas que están, o hay anticuerpos neuronales que